¿Qué clase de hombre eres tú, que prefieres ser amado antes que respetado? ¿Qué clase de existencia es aquella que busca la aprobación de los mediocres, que se contenta con la tibieza de la aceptación antes que con el fuego del reconocimiento auténtico? Hay una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Donde no puedas ser temido, no permanezcas. Esta no es una invitación a la tiranía vulgar, sino un llamado a la grandeza, que se niega a rebajarse, que se niega a mendigar el amor de aquellos que jamás comprenderán su valor. Es la voz de quien ha comprendido que el temor, cuando nace del reconocimiento de una fuerza superior, es la forma más pura de respeto. Si estas palabras resuenan en tu interior, si sientes que algo en ti se agita ante esta provocación, entonces acompáñame en este viaje filosófico suscribiéndote a este canal y dejando tu like para que más personas puedan encontrar estas reflexiones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos sigues. Vivimos en una época de rebaño, donde la moral dominante nos enseña que ser temido es malo, que debemos aspirar únicamente a ser queridos, aceptados, tolerados. Pero yo te pregunto, ¿acaso la naturaleza misma no se impone a través del temor reverencial? ¿No es cierto que ante la tormenta, ante la montaña, ante el océano, lo que sentimos es precisamente ese temor que nace del reconocimiento de una fuerza que nos supera? El hombre superior, el que ha desarrollado su voluntad de potencia, no puede conformarse con ser simplemente querido por los débiles. Debe exigir algo más elevado, el reconocimiento de su superioridad. La voluntad de potencia no es crueldad gratuita, sino la fuerza creadora que se afirma incluso cuando el mundo entero se le opone. Es la energía vital que impulsa al individuo a superar sus propios límites, a crear valores donde antes no existían, a imponer su visión del mundo aunque esto signifique caminar en soledad. Cuando un hombre desarrolla verdaderamente su voluntad de potencia, se convierte en una fuerza de la naturaleza, en algo que no puede ser ignorado ni subestimado. Y es precisamente esta imposibilidad de ignorarlo lo que genera el temor reverencial en los demás. Pero cuidado, no hablo del temor cobarde que nace del miedo a la violencia física, sino del temor profundo que surge cuando alguien se encuentra frente a una grandeza que no puede comprender completamente. Es el mismo temor que sintieron los contemporáneos de Napoleón, de César, de todos aquellos que lograron imponer su voluntad al mundo. No los odiaban porque fueran malvados, sino porque su sola presencia revelaba la mediocridad de sus propias existencias. La moral del rebaño nos ha enseñado que debemos buscar la armonía, la paz, la aceptación mutua. Nos ha convencido de que el conflicto es malo, que la imposición de la propia voluntad es tiránica, pero esta moral es la moral de los débiles, de aquellos que han renunciado a su propio poder y buscan consolarse creando un mundo donde la debilidad sea virtud. La compasión, la humildad, la abnegación, todas estas son virtudes de esclavos, creadas por aquellos que no tienen la fuerza para afirmarse a sí mismos. El hombre superior debe rechazar esta moral de la compasión, no porque sea cruel por naturaleza, sino porque comprende que la verdadera grandeza requiere dureza, requiere la capacidad de enfrentar la hostilidad del mundo sin doblegar la espalda. Cuando alguien vive según su propia verdad, cuando crea sus propios valores en lugar de adoptar los valores del rebaño, inevitablemente se convierte en una amenaza para el orden establecido. Y es precisamente esta amenaza lo que genera el temor. Pensemos en el nihilismo de nuestra época. Vivimos en un mundo donde los valores tradicionales han perdido su fuerza, donde la religión ya no proporciona sentido, donde las ideologías políticas se han revelado como meras ilusiones. Este es el nihilismo pasivo, la aceptación resignada de que nada tiene valor, de que todo es vacío. Pero existe otra forma de nihilismo, el nihilismo activo, la destrucción deliberada de los valores falsos para abrir espacio a la creación de nuevos valores auténticos. El hombre que comprende que, donde no puedas ser temido, no permanezcas, es un nihilista activo. No acepta el mundo tal como es, no se conforma con las verdades heredadas, no busca la comodidad de la aceptación universal. En lugar de eso,
se convierte en un destructor creativo, en alguien que está dispuesto a demoler las estructuras morales caducas para erigir nuevas formas de vida. Esta es la esencia de la transvaloración de los valores. No se trata simplemente de cambiar algunos valores por otros, sino de cambiar la forma misma en que valoramos. En lugar de buscar valores universales que sean aceptables para todos, el hombre superior crea valores particulares que expresan su propia naturaleza única. No le importa si estos valores son incomprensibles o inaceptables para los demás. Lo que importa es que sean auténticos, que broten de su propia voluntad de potencia. Cuando un hombre vive de esta manera, cuando se niega a subordinar su verdad a la comodidad del rebaño, inevitablemente se convierte en una figura temible, no porque busque dañar a otros, sino porque su sola existencia cuestiona todo el orden moral establecido. Su autenticidad se convierte en un espejo que refleja la falsedad de aquellos que viven según valores prestados. El Übermensch, el más allá del hombre, es precisamente aquel que ha superado la necesidad de ser amado por el rebaño. Ha comprendido que la aprobación de los mediocres no tiene valor, que el amor de los débiles es más una carga que un regalo. En lugar de buscar la aceptación, busca la excelencia. En lugar de buscar la comodidad, busca la grandeza. En lugar de buscar la paz, busca la batalla que lo fortalece. Esta batalla no es contra enemigos externos, sino contra la mediocridad que existe dentro de sí mismo. El verdadero enemigo del hombre superior no son los demás, sino su propia tendencia a la conformidad, su propia inclinación a buscar el camino fácil. Cuando logra vencer esta tendencia, cuando logra afirmarse completamente a sí mismo, se convierte en una fuerza que no puede ser ignorada. Y aquí llegamos a un punto crucial: el amor fati, el amor al destino. El hombre superior debe amar no solo los aspectos agradables de su destino, sino también los aspectos duros, incluyendo el aislamiento, la incomprensión, el odio que su grandeza puede generar. Debe amar incluso el hecho de ser temido, porque comprende que este temor es el precio natural de la autenticidad. No se trata de buscar deliberadamente ser temido, sino de aceptar que el temor es una consecuencia inevitable de la grandeza auténtica. Cuando alguien se niega a comprometer su verdad, cuando se niega a diluir su fuerza para hacerla más digerible para los demás, naturalmente se convierte en algo que los mediocres no pueden manejar fácilmente. Y lo que no pueden manejar, lo temen. Este temor no es necesariamente hostil. A menudo es mezclado con admiración, con respeto, incluso con una forma extraña de amor. Pero es un amor diferente al que buscan los débiles. No es el amor que nace de la familiaridad y la comodidad, sino el amor que nace del reconocimiento de algo superior. Es el amor que se siente hacia la tormenta, hacia la montaña, hacia todas las fuerzas de la naturaleza que nos superan. La sociedad moderna ha creado espacios donde la mediocridad es celebrada, donde la originalidad es desalentada, donde la conformidad es premiada. Estos son los lugares donde el hombre superior no puede ser temido, donde su grandeza es sistemáticamente reducida a la medida común. Y es precisamente de estos lugares de donde debe alejarse, no por desprecio hacia los demás, sino por respeto hacia su propia naturaleza. Permanecer en un ambiente donde tu verdadera naturaleza no puede expresarse es una forma de suicidio espiritual, es renunciar a tu propia potencia. Es aceptar vivir como una versión diluida de ti mismo. El hombre superior debe tener el coraje de abandonar estos espacios, incluso si eso significa caminar en soledad, incluso si eso significa renunciar a la comodidad de la aceptación universal. Esta soledad no es un castigo, sino una liberación. Es el precio que se paga por la autenticidad, y es un precio que vale la pena pagar. En la soledad, el hombre superior puede desarrollar plenamente su voluntad de potencia. Puede crear sin las limitaciones que impone la necesidad de ser aceptado por todos. Pero esta soledad no es permanente. Eventualmente, el hombre superior encontrará a aquellos que pueden reconocer su valor, que pueden apreciar su grandeza, sin necesidad de reducirla a términos familiares.
Estos serán sus verdaderos compañeros, no los que lo aman a pesar de su fuerza, sino los que lo respetan precisamente por ella. El temor reverencial es, en última instancia, una forma de reconocimiento. Es la manera en que la naturaleza señala la presencia de algo superior. Cuando alguien es temido por su grandeza, está siendo reconocido como una fuerza auténtica en el mundo. Este reconocimiento es más valioso que 1000 expresiones de amor mediocre. El hombre que comprende esta verdad ya no necesita mendigar la aprobación de los demás. Ya no necesita modificar su naturaleza para hacerla más aceptable. Puede ser completamente él mismo, con toda la fuerza que eso implica, y puede aceptar las consecuencias de esta autenticidad con amor fati. Por eso te digo, examina tu propia vida. ¿Dónde estás tratando de ser amado en lugar de ser respetado? ¿Dónde estás diluyendo tu fuerza para hacerla más digerible para los demás? ¿Dónde estás permaneciendo en espacios donde tu verdadera naturaleza no puede manifestarse plenamente? Estos son los lugares que debes abandonar, no con amargura, sino con la alegría de quien finalmente se ha liberado de cadenas que él mismo había aceptado. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en la búsqueda de una aceptación que, en el fondo, no tiene valor. La vida es demasiado preciosa para vivirla como una versión reducida de lo que podrías ser. Tienes dentro de ti una fuerza que el mundo necesita ver, una verdad que el mundo necesita escuchar, una grandeza que el mundo necesita reconocer. Pero esta grandeza solo puede manifestarse cuando tengas el coraje de ser temido antes que amado, respetado antes que tolerado. Donde no puedas ser temido, no permanezcas. Esta no es una invitación a la crueldad, sino a la autenticidad. Es un llamado a la grandeza que vive dentro de ti, esperando el momento en que finalmente tengas el coraje de liberarla. El mundo está lleno de personas que han elegido la comodidad de la mediocridad. Sé tú quien elija la dificultad de la grandeza. Sé tú quien tenga el coraje de ser completamente auténtico, incluso si eso significa caminar solo, incluso si eso significa ser incomprendido, incluso si eso significa ser temido, porque al final, ser temido por tu grandeza es infinitamente superior a ser amado por tu mediocridad. Y cuando encuentres aquellos espacios donde tu fuerza puede manifestarse plenamente, donde tu verdad puede brillar sin obstáculos, ahí es donde debes permanecer. Ahí es donde debes construir tu vida, tu obra, tu legado.